amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. El video de hoy es muy especial porque Carlos y yo compramos una KitchenAid, entonces vamos a estar estrenando y pensé que sería muy buena idea para este video en particular hacer un clásico americano, unos s'mores. Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser mi malvavisco. Para aquellos que no saben lo que es un s'more, es básicamente un dulce muy popular en Estados Unidos que se come sobre todo cuando hay campamentos, fogatas, y ponen un malvavisco en un palito, lo tuestan y ponen ese malvavisco tostado entre dos galletas y un pedazo de chocolate. Entonces es como algo muy sencillo, pero es algo delicioso si se hace en casa y por supuesto a la temperatura adecuada, porque frío no es lo mismo. Entonces aquí voy a empezar. Tengo aquí una mezcla de azúcar glass y maicena. La voy a combinar perfectamente, son cantidades iguales. Y esto es lo primero que debo hacer porque voy a colocar un poco de aceite en mi bandeja. Y ahora lo que voy a hacer, amigos, es voy a colocar esta mezcla encima de mi molde previamente engrasado. Y voy a cubrir perfectamente. Es muy importante que todos los lados de mi bandeja estén cubiertos porque no quiero que mi malvavisco se quede pegado. Ya engrasé mi molde, entonces lo que voy a hacer ahora es el malvavisco. Tengo aquí grenetina en polvo, o bueno, gelatina como también se le conoce. Voy a poner esto en mi bol de la batidora y agua fría para hidratarla. Y la voy a dejar ahí un ratito a darle tiempo a hidratarla. Y ahora voy a, en mi olla, colocar la otra parte de cantidad de agua, perdón. El azúcar y mi jarabe de maíz. Y bueno, amigos, ahorita voy a poner mi mezcla de azúcares con agua en la estufa. Y en cuanto llega a la temperatura de 115 grados, perdón, voy a empezar a añadirla poco a poco a mi batidora. Y recuerden que, bueno, yo tengo mi termómetro, pero ahorita van a ver qué consistencia tiene que tener el jarabe antes de añadirlo a su bol de batidora. Antes de echar mi jarabe, quiero enseñarles la consistencia que debe tener la grenetina. Si se dan cuenta, no es un líquido. Entonces esa es la consistencia que ustedes deben ver cuando hidraten gelatina. Aquí voy a ir prendiendo mi batidora a velocidad muy bajita. Y voy a esperar que esto llegue a 115 grados. Vean cómo va de rápido la burbuja y estoy apenas en 106 grados. Van a ver cómo cambia la burbuja a medida que se va evaporando el agua. Amigos, ya estoy en 113 grados y vean cómo ya cambió mi burbuja, ya va un poquito más lento. Entonces ya no falta nada para llegar a los 115 grados. Ahí está. Chequen, ya estoy en la temperatura. Vean cómo ya mi burbuja cambió completamente. También tiene que ver el hecho de que ya la saqué de la estufa, entonces obviamente mis burbujas van a ir un poco más lento, pero enfóquense en la burbuja como se ve aquí. Miren, sigue aquí caliente. Entonces nada más lo voy a dejar 2 segundos para que lo vean, si no se me va a pasar. Pero vean, esa estructura deben tener su jarabe antes de añadirlo a su batidora. Y bueno, aquí ya tengo la grenetina. Voy a subir un poquito la velocidad nada más. Y voy a ir añadiendo mi jarabe poco a poco por la orilla del bowl de la batidora. Y voy a ir subiendo la velocidad. Es súper importante que añadan su jarabe justo como yo ahorita por la orilla, porque de otra forma, si lo añaden al centro va a caer todo en el globo y va a salpicar y no va a ser muy agradable tener que limpiar todo eso. Debo incrementar la velocidad de la batidora al máximo para que tenga una consistencia esponjosa y un color blanco brillante antes de añadir la vainilla. Y ya está mi malvavisco, amigos.
Ahora tengo que trabajar súper rápido. Entonces, espátula miserable con aceite por ambos lados. Ahora, con ayuda de mi espátula offset, voy a extender mi malvavisco por todo mi contenedor. Y ahorita voy a mojarme tantito las puntas de los dedos para todavía extenderlo mejor, porque no hay mejor instrumento en la cocina que nuestras propias manos. Ahora lo voy a dejar toda la noche a temperatura ambiente, y mientras vamos a hacer nuestro graham cracker. Si recuerdan el video del New York Cheesecake, ahí también hicimos una graham cracker para la base. Es exactamente el mismo procedimiento, pero en esa ocasión lo hice a mano, ahora lo voy a hacer en la batidora. Cuando hagan recetas como de galletas o masas un poquito más pesadas, les recomiendo que usen la pala. Ahora lo que voy a hacer es calentar mi mantequilla y voy a empezar a incorporar mis secos lentamente. Aquí lo que hice fue añadir los líquidos a la mezcla de secos y por último la mantequilla derretida hasta formar una masa. Ya quedó mi graham cracker y ahora lo que voy a hacer es extenderlo sobre dos silpads, o bueno, puede ser papel para hornear. Chequen el video del cheesecake si tienen dudas con este paso, es muy sencillo. Y lo que voy a hacer ahora es dejarlo en el refrigerador toda la noche, entonces esta receta se termina mañana. Amigos, ya saqué mi graham cracker del refrigerador, el malvavisco ya reposó toda la noche a temperatura ambiente y no lo cubrí ni nada. Ahora lo que procede es cortar mi graham cracker. Lo que voy a hacer ahora es ir marcando primero mi cuadrícula con el cuchillo. Lo voy a hacer de 5 centímetros por 5 centímetros. Ya corté todos mis cuadritos de galleta y ahora lo que voy a hacer es irlos colocando en mi charola para hornear separados, porque esto va a crecer un poco en el horno. Si sienten que su masa está muy suave ya y no lo pueden manipular, pueden regresarla un ratito al refrigerador hasta que esté con una consistencia más amigable para poderla manipular. Tengo aquí una mezcla de azúcar con canela. Lo que voy a hacer es nada más espolvorear un poco por encima y al horno. Es importante que chequen que esté fría todavía su galleta antes de meterla al horno. Si no está fría, no hay problema, métanla 5 minutos al refrigerador y luego ya al horno. Mientras hornean mis galletas, voy a ir cortando mi malvavisco. Y ahora lo que voy a hacer es, con mi misma mezcla que hice ayer de azúcar, glass y maicena, voy a cubrir perfectamente encima y después voy a cubrir mi mesa también. Ahora lo voy a voltear, pueden ayudarse un poco con sus manos. Miren, ahí va saliendo. Y ahí quedó. Amigos, ahora voy a cortar mi malvavisco. Vean qué linda textura tiene. En mi cuchillo puse un poco de spray, como pueden ver. Spray por ambos lados. Azúcar. Parece que es mucho, pero en realidad sí necesito esa cantidad porque el malvavisco es súper pegajoso. Vean, es muy fácil cortarlos y cubren perfectamente su cuchillo de azúcar y maicena. No tengan miedo de hacer malvavisco en casa porque a pesar de que se ve que es muy complicado y todo, la verdad es que no lo es y vean qué bonito queda. Parecen unas almohaditas. Ahora lo que voy a hacer es quitarles el exceso de mezcla de azúcar glass con maicena y también necesito cubrir las orillas con esta mezcla para que no se peguen entre ellos. Este es un postre bastante, yo creo que es bastante lindo tenerlo para reuniones porque pueden poner todos los malvaviscos en un bowl con las galletas en un bowl aparte y el chocolate y cada quien puede armarse su postre. Amigos, ya es hora de armar nuestros s'mores. Como pueden ver puse aquí un setup de los malvaviscos, del chocolate, las graham cracker, miren qué bonito color dorado. Entonces
lo que voy a hacer ahora... Ah, y un poco de sal Maldon. Lo que voy a hacer ahora es tomar un palillito, tomar uno de mis malvaviscos. Me está haciendo agua a la boca. Amigos, intentando tomar la foto perfecta, ya nos comimos 3. Espero de verdad que les guste la receta, que la hagan en sus casas. Como pueden ver es muy fácil realmente. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.